Buenos días, hoy es martes 21 de mayo del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. El invitado de este día es el abogado y sociólogo Jaime Chuchuca, catedrático universitario, escritor, analista de temas políticos, sociales, económicos. Jaime, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Bueno, quisiéramos conocer, Jaime, ¿cuál es su lectura de los últimos acontecimientos políticos del país? Buenos días. Muy buenos días, estimado Jaime, un gusto estar con usted. Veo que se va desenvolviendo un problema muy grave en el Ecuador. Creo que crece el autoritarismo gubernamental y de las instituciones en el Ecuador, lo que en algún momento quizás llamamos como microfascismo se van extendiendo en algunas redes de la sociedad. Pero esto no solamente sucede en Ecuador, sino a nivel mundial. Crece la extrema derecha con un discurso completamente autoritario y creando una imagen virtual, pero mentirosa sobre la realidad, porque puede haber imágenes virtuales que tratan de adaptarse a la realidad. Entonces, vemos un conjunto de hechos en realidad que nos llevan a actitudes y actos de violencia. Solo para enumerar muy brevemente, ¿no? Por ejemplo, el ataque de Israel a una embajada en Siria, el mismo ataque que realizó el gobierno de Noboa a la embajada de México en Ecuador, el presidente Milei rompiendo relaciones, insultando al presidente de Colombia, en esta semana que pasó En al España. presidente de España, asimismo rompiendo relaciones diplomáticas y un conjunto de tendencias equívocas. El día de ayer, la Corte Internacional de Justicia, como usted habrá visto, también sentenció ya a Netanyahu, a algunos integrantes de Hamas, tienen orden de arresto y posiblemente se lleve a otros juicios, porque este es del 2021. Todavía no analizan el problema de la guerra que apareció con una nueva escalada en 2023 y 2024, entre otras circunstancias. Entonces, esto me parece que ha señalado dentro del país a un grupo político, en esencia, para generar situaciones autoritarias también de modo interno. Recordemos lo que sucedió hace pocos días en Oloncito, en el estero Oloncito, ¿no? Donde también hay una incursión gubernamental, adaptada con la policía, los militares y numerosos ministros, entre ellas la ministra Palencia, el ministro Luque, la ministra Sade Fritzsche de Medio Ambiente, entre otras cosas. Entonces, vamos mirando un desenvolvimiento muy grave en cuanto a la función ejecutiva. Ahora, dentro de la Asamblea, el poder legislativo y también la función judicial, existe una conexión también muy grave al respecto. Y en el Ecuador, por ejemplo, tenemos suspendidos varios concursos, algunos de ellos relacionados con las mafias del narcotráfico, como por ejemplo el caso de la Defensoría Pública, que se encuentra suspendido. Está suspendido ya el concurso para el Consejo Nacional Electoral, suspendido, e inició un nuevo concurso, supuestamente, ¿no? Con una resolución de la Procuraduría General del Estado, aunque a ellos no les toca interpretar la Constitución, lo hicieron, violando tanto la Constitución como una sentencia de la Corte Constitucional. Está suspendido también el concurso de los jueces nacionales. Entonces, entre numerosas cosas, vemos que están prorrogándose muchos de los funcionarios en un año electoral, porque además vamos a tener elecciones ya mismo, en febrero de 2025. Jaime, pero el país ya no aguanta más a la misma gente en el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. El Consejo Nacional Electoral se encuentra ya prorrogado. La Constitución decía que se tiene que remozar los tres integrantes y luego los dos integrantes. Lo mismo dice el Código de la Democracia, pero retrasaron tanto el concurso que inició en noviembre de 2022 que hasta la fecha no ha acabado ningún concurso. Sin embargo, los vocales del Consejo Nacional
perdón, el Consejo de Participación Ciudadana decía que iban a suspender el concurso que inició en noviembre del 2022. Lo terminaban ahora e iban a iniciar un nuevo. Y que a noviembre del 2024 ya se podía tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero si en 2 años no se realizó el concurso, ¿quién nos dice o garantiza Claro. que Pero en el 6 meses se Consejo, realice? Jaime, el Consejo de Participación Ciudadana ha vuelto a manifestar públicamente que para las próximas elecciones habrán nuevas autoridades dirigiendo el Consejo Nacional Electoral. Eso han vuelto a decir nuevamente. Ellos dicen, sin embargo, no me parece a mí que vayan a cumplir con las fechas, porque, por ejemplo, podrían hacer la convocatoria nacional para participar en el concurso para el mes de junio. Se presentaría mes de junio, julio, las carpetas, se receptan las carpetas. Si hay alguna mala calificación, algún integrante presenta una acción de protección y esa acción de protección Sí, puede suspender con medida cautelar y puede suspender indefinidamente. ya. Entonces, aquí vamos a tener las elecciones para febrero de 2025 con un CNE nuevamente prorrogado, dirigido por Diana Tamain, que ha venido encabezando varios procesos fraudulentos, dudosos. Actualmente hay una relación incestuosa entre la función ejecutiva y el Consejo Nacional Electoral. El presidente Daniel Noboa nombró al hermano de Diana Tamay en el consulado de Cónsul. Estados Unidos. Mm. Entonces, hay una relación completamente incestuosa. Además, la misma empresa que está facilitando la campaña de publicidad, ahora ya van $5 millones, empezaron con $2.5 millones en enero del 2024. Esa misma empresa está realizando una campaña de propaganda para el CNE, es decir, para la presidencia y para el CNE, es la misma empresa. Entonces, tenemos un conjunto de actividades y relaciones, como decía antes, que rompen el derecho, la Constitución, incluyendo también el derecho internacional y la propia estructura republicana que tenemos dentro del país. Entonces, esto a mí me parece muy grave en una situación además crítica para la economía y para las Mm. actividades que tenemos cotidianamente los ecuatorianos y ecuatorianas. Jaime, avancemos. Hay varias preguntas, hay varias inquietudes. Esta relación tormentosa entre el presidente Noboa y su vicepresidenta Abad, que está allá, desterrada en Israel. Los ecuatorianos se preguntan y nos preguntamos en qué va a terminar. Desde inicio, cuando decía yo también, este conjunto de relaciones también autoritarias que ha tenido la función ejecutiva se refieren también a esto, porque desde el inicio la fórmula del binomio presidencial con su candidata vicepresidencial tenía un discurso altamente autoritario. Ella es más reivindicaba el discurso de Milei, Verónica Va, y decía que la constitución actual no sirve para el camino que ellos estaban buscando. Incluso se le veía más autoritaria a ella que Claro, a Daniel Noboa. hablaba en campaña, sociólogo, hablaba en campaña, por ejemplo, de privatizar la educación, la salud. Sí, además estaba en contra de numerosas leyes y también del pensamiento feminista, etcétera, que ahora está rescatando, porque sintió en carne propia lo que es un destierro precisamente a Israel desde noviembre que se determinó este decreto, además que es un decreto totalmente ilegal, le están cambiando la función. Ella debía haber puesto una acción de protección y nunca lo hizo. En realidad porque se le cambió de Bueno, puesto y es pero elegida por votación popular. Jaime, ¿cree que finalmente terminarán destituyéndole, como dicen, están pretendiendo desde el Poder Ejecutivo? El mecanismo está planteado para la destitución, porque a ella se le ha señalado que ha hecho pre-campaña para uno de los procesos electorales de alcaldía en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, la pre-campaña la han realizado todos los candidatos, Claro. incluyendo Daniel Noboa, actual presidente del Ecuador, pero contra él no se ha puesto hasta ahora ninguna acción. Y Daniel Noboa ha sido enfático en decir que se le va a hacer un proceso de destitución porque ella no está acorde a la presidencia que Claro. él maneja, Digo, que incluso dice y que lo le pueden contraría. conseguir, sociólogo.
Yo creo que pueden hacerlo porque Ya, además se nota claramente que la función ejecutiva a través de Novoa está manejando el Consejo de Participación Ciudadana. O claro. sea, está a su nombre. Ahí es cuestión de pactar bajo la mesa, ¿no? Claro, por ejemplo, Guarderas, que ahora está impulsando la destitución de Verónica Abad y otros actores políticos, se encuentra directamente relacionado con Daniel Noboa. La misma vicepresidenta dice que le ven entrar y salir todas las semanas a Guarderas de la presidencia de la República. Entonces hay en marcha este plan para sacarle a la vicepresidenta. Entonces, yo creo que puede cumplirse más bien ese propósito que tiene Novoa. Sin embargo, le va a ser muy difícil entrar en las mismas condiciones e incluso ganar la presidencia. No digo que no lo vaya a hacer, pero le va a ser muy difícil, porque en realidad los ecuatorianos día a día se van dando cuenta de que existe mentira tras Claro. mentira en situación Más, económica y política. Jaime, ¿qué más la mentira monumental que dijo Novita en el exterior, en esa gira turística que se dio por Italia y Francia, de que ha creado más de 100.000 empleos en el país? Y esta ya es la segunda vez, ¿no? Porque en enero dijo que habían creado 74.000 empleos, ahora dicen 105.000 empleos, y basta entrar a ver cuántas son las afiliaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y más bien han disminuido 40.000 personas afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o el INEC mismo, Claro. dice más bien que ha crecido el desempleo de forma abrumadora en el Ecuador. Más bien se ha ampliado el subempleo, el trabajo no remunerado, es decir, el trabajo que no cubre ningún tipo de derecho, ni por el Código del Trabajo, Ha ni por la Ley crecido, Orgánica de Servicio Público. ha crecido el desempleo y se ha multiplicado la delincuencia. Jaime, la delincuencia está imparable. Además, los delitos, por ejemplo, el delito de extorsión ha crecido el 200%, comparado este cuatrimestre con el cuatrimestre del 2023. Entonces, no hay desde ningún punto de vista mejoras. Por ejemplo, hay 113.000 niños que no se han matriculado en el último año Claro. que tenían de la escuela. Entonces, tenemos factores realmente alarmantes del diario Opinión. El día de ayer, el diario Opinión del Oro sacó un reportaje de que 1.500 personas en Puerto Bolívar, 1.500 niños no han podido regresar a las aulas, de que 3 instituciones educativas, por ejemplo, se encuentran todavía con educación virtual por el temor que se tiene a esto que se ha denominado conflicto interno. Hay una alta deserción, dicen las cifras oficiales, que usted también ha revisado en los últimos días, en las últimas horas. Pero esta deserción, dicen los datos oficiales, es por el tema de la inseguridad, pero también es por el tema de la economía. No hay dinero. Los padres simplemente no pueden seguir soportando el tema económico. Además que tenemos una de las más graves espirales de inflación de los últimos tiempos. El mes de abril tiene un crecimiento inflacionario del 2,75, el mayor crecimiento inflacionario en 9 años, en 9 años. Y esto corresponde a la elevación del impuesto al valor agregado del 12 al 15%, además de otros impuestos. Con la agravante, además de que dice Mónica Palencia, porque nos decían que el IVA iba a servir Ujú. precisamente para solucionar los problemas de seguridad, y ella dice ahora que con donaciones van a equipar mejor a las fuerzas policiales. Entonces, Doble sí, discurso. estamos viviendo con un gobierno que en realidad tiene todos los ribetes de negligencia, poca seriedad, además de un muy mal manejo económico. Ahora se recaudó 58 millones más de dólares comparado marzo con abril. Si comparamos con el año 2023, existe un crecimiento de 8,3% en la recaudación del IVA, pero ellos querían recaudar 20% más. Es decir, que a nivel, a cada mes se iba a recaudar 109 millones de Claro. dólares más. Sin embargo, están recaudando más o Otra, menos la mitad. otra perla que se mandó Novoa en el exterior es cuando manifestó que, hablando del tema de los combustibles,
que tanto la eco como la extra son combustibles que se consumen menos en el país. No Ah, saben, sí. no saben dónde está viviendo definitivamente. Sí, más bien vemos que está en un mundo paralelo, decían en un mundo con hitos, en el que parece que todas las cosas que él dice en realidad son mentira. Él piensa que Ecopaís y Extra son las gasolinas que menos se consumen en el Ecuador Es lo que más se y que por eso va a consume. quitar claro, y que por eso va a quitar los subsidios, le explicaba al periodista español que iba a quitar los subsidios y que eso no afectaría a la mayoría de la población ecuatoriana. Entonces, en realidad vemos un presidente totalmente desubicado de la realidad social, Desinformado, desinformado. política No, y económica. está desubicado, completamente desinformado el presidente. No puede un presidente mandarse semejantes perlas. Pero, pero, sociólogo, ya para concluir, el tema de la Asamblea Nacional, el tema de la emboscada a la fiscal y la resolución del CAL de una simple amonestación a la presidenta de la Comisión de Fiscalización. No sé cuál es su lectura sobre esta situación. Yo esto también lo veo con muy malos ojos porque depende también del Procurador General del Estado. A él le preguntan tanto el Consejo de Participación Ciudadana como la Asamblea Nacional. ¿Qué piensa sobre dos cosas? Primero, sobre suspender el concurso del Consejo Nacional Electoral y llamar uno nuevo. Él dice, de acuerdo, procedan. Y a él no le toca interpretar la Constitución como máximo órgano, sino la Claro. Corte Constitucional. Y lo mismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Clausen, le pregunta al Procurador General del Estado si es que se puede suspender el juicio político. Y él dice, sí, pueden suspender. Entonces ellos se reúnen en el CAL y suspenden. Pero aquí el problema no solamente es la fiscal o el proceso que hay sobre la fiscal, sino que se va a querer suspender cualquier juicio político con un mero pronunciamiento del Procurador General Con del cualquier Estado. pretexto. Entonces, aquí más bien hay una planificación macabra por detrás, tanto con la emboscada que se ha hablado de los correístas, pero también del otro lado por los social cristianos y algunas de las fuerzas o militantes, digamos, que todavía sobran en Construye, para manejar por detrás los hilos de lo que Ah, está sucediendo ya. en estos procesos. Entonces, hay una relación muy grave por detrás de todo eso. No sabemos qué vaya a suceder, además que en lista me parece que hay como 8 juicios políticos, entre ellos a funcionarios, exfuncionarios del gobierno de Lazo, Y los y también actuales, y el los gobierno actuales, de Daniel Noboa. y los actuales también. Sí, a los actuales está la ministra Robo, está Luque, Mónica Palencia, Sommerfeld, están también algunos de los actores anteriores. La del Ministerio del Proceso. Ambiente. También ahora, ¿no? Se sumó este, entonces hay numerosos procesos que podrían pedirse un informe al Procurador General del Estado y ellos digan, sí, vamos a suspender el juicio político, entonces podríamos encontrar más bien un callejón sin salida, porque Ah, se supone que el juicio político debe sacar soluciones y resoluciones para mejorar la estructura política del Estado. Ese es el objetivo del juicio político, no para estancar o suspender los procesos. bien. Todo se hace en base a cálculos políticos, ¿no? Y componendas, lógicamente. Pancho, gracias por la entrevista. Jaime, En los próximos, Jaime, perdón, acordándome de Pancho Escandón, que estuve ayer con él en la entrevista. Gracias al abogado y sociólogo y catedrático universitario Jaime Chuchuca. Jaime, la próxima le pido un espacio para conversar sobre este ambiente ya preelectoral. Se empiezan a anunciar nombres de candidatos para la presidencia de la República. Unidad Popular ha dicho que se lanzará al ruedo con Jorge Escala, por ejemplo. Pero esto la próxima semana, Pancho, ¿qué le parece? Jaime, hay numerosas encuestas también que se podrían analizar. perfecto, perfecto, perfecto. Quedamos entonces para la próxima, sociólogo. Saludos, muchas gracias. Perfecto. Que tenga un buen día.